Intervención de la medicina legal en la investigación del femicidio. Introducción. En Ecuador, ante la falta de profesionales en medicina legal, resulta limitante su participación en todos los escenarios en los que se requiera su presencia. Por lo general, el reconocimiento exterior del cadáver es realizado por el personal de criminalística, el cual en su informe detallará los hallazgos encontrados. Además, es importante que esta información se transmita al médico legal de tal manera que el profesional cuente con la información necesaria antes de iniciar el proceso de autopsia. La autopsia médico-legal es el conjunto de operaciones que realiza el médico sobre el cadáver para determinar la causa, el mecanismo de la muerte, intervalo postmortal y manera de muerte. En casos de femicidio, el cadáver puede presentar ciertos signos característicos de este tipo penal. Durante el examen externo del cadáver se debe prestar especial atención a la localización de las heridas y su mecanismo de producción. Sobre ello, la ONU menciona que el uso excesivo de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir el objetivo pretendido se traduce en la presencia de múltiples lesiones provocadas por el elemento empleado para ocasionar la muerte, como múltiples heridas por arma blanca, disparos, golpes, etc. La presencia de un alto número de heridas en zonas vitales permite demostrar el control que el victimario ha tenido sobre la víctima durante la comisión del delito, lo cual representa una característica propia en casos de femicidio. En casos de femicidio, este análisis permite conocer si la víctima se encontrará bajo efectos de alguna sustancia tóxica que pudo influir en el estado de indefensión que facilitó la comisión del delito por parte del victimario. Plan Nacional del Buen Vivir del año 2013 al 2017. Se presentaron 12 objetivos y en uno de ellos, referente a la protección, buscaba el fortalecimiento de la seguridad integral con estricto apego y respeto a los derechos humanos. En el objetivo 6 del mencionado plan se planteó prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas, como fortalecer y promover un sistema integral de protección especial que de manera intersectorial garantice la prevención, protección, atención, reparación y restitución de los derechos de las víctimas de violencia de género, con pertenencia territorial, cultural y de género. Desarrollar e implementar acciones institucionales e intersectoriales para la transformación de los patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la violencia de género en los ámbitos públicos y privados. Crear el subsistema integral de información de vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información SNI, en donde se fortalezca y promueva la gestión de conocimiento que genere investigaciones, registros administrativos y estadísticas sobre violencia de género. Fortalecer el acceso a la justicia, ampliando la cobertura de los servicios especializados para reducir la impunidad y garantizar la sanción y el seguimiento. Desarrollar y consolidar mecanismos y acciones intersectoriales para la prevención, atención integral y sanción de los delitos sexuales, los crímenes de odio a personas LGBTI por orientación sexual e identidad de género y el femicidio. Mejorar los mecanismos de restitución de derechos a las víctimas de violencia de género. Reformar y desarrollar marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género en todas sus formas. Asimismo, se fijó como meta reducir la tasa de homicidios o asesinatos de mujeres. Código Orgánico Integral Penal en el año 2014. Se incorpora en el catálogo de los delitos al femicidio, específicamente en el artículo que en su artículo 141 cita: la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, año 2017-2021. Contemplaba 9 objetivos, priorizándose
en la erradicación de diferentes formas de violencia de mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el objetivo 1 se contempla garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Las tasas de femicidio en este periodo, según datos emitidos por la Fiscalía, fueron alarmantes. Se registraron 334 casos de femicidios, cuyos victimarios principalmente fueron sus convivientes, cónyuges, exconvivientes, excónyuges y exparejas, y un pequeño porcentaje se relacionaba con otras personas alejadas del círculo personal de la víctima. En este plan se propuso como política erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. Plan de creación de oportunidades año 2021 al 2025. Se definieron 16 objetivos enfocados en la erradicación de la violencia de género. Se contempló en el objetivo 5 promover a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social, estableciéndose como políticas. Combatir toda forma de discriminación y promover una vida libre de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, contra la niñez, la adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI+, y todos aquellos en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, se estableció como meta para el año 2025 disminuir la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres de 0,87 a 0,80. Es decir, se notó el aumento de este índice comparado con el plan anterior. Dentro de su diagnóstico identifica que durante la pandemia en el país se registraron 91.333 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar y la tasa de femicidio aumentó un 14% más que en el año 2019. Ciencias forenses para la determinación del femicidio a través de la teoría del delito. Teoría general del delito. Francisco Muñoz Conde indica la teoría general del delito que estudia las características comunes que debe tener una conducta para ser considerada delito. La tipicidad es una exigencia del Estado de Derecho, vinculada al principio de la legalidad. La efectiva realización de este principio requiere no solo que los delitos y las penas se hayan previstas por una ley anterior, sino también que tal ley determine con suficiente precisión los contornos y límites de los hechos punibles. Elementos objetivos necesarios. Se encuentran en todos los tipos. Sujeto activo, que se refiere a la persona que comete la conducta descrita en el tipo penal. El sujeto pasivo, que es la persona contra quien recaen los efectos de la conducta tipificada o el titular del bien jurídico protegido. La conducta o verbo rector, que es la conducta humana que lesiona los bienes jurídicos protegidos del sujeto pasivo, es decir, la acción misma del delito. El objeto, que se refiere a objeto jurídico, bien jurídico, protegido como el bien tutelado, y objeto material, persona o cosa sobre la que recae la conducta. Elementos objetivos accidentales. Normativos, que nos remiten a otra norma para entender su significado. Valorativos, que son cuestiones subjetivas que deben ser interpretadas. También otras circunstancias que complementan el tipo penal, que se refiere a elementos descriptivos que terminan de configurar este tipo. Artículo 141. Femicidio. La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Código Orgánico Integral Penal 2014. Análisis de la tipicidad objetiva. A. Elementos necesarios o sustanciales del tipo penal. 1. Sujeto activo cualquier persona. 2. Sujeto pasivo, mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. 3. Conducta o verbo rector, dar muerte. 4. Objeto. Objeto material, cuerpo de la mujer. Objeto jurídico, vida libre de violencia. B. Elementos no necesarios o accidentales. Elementos normativos, mujer, género, relaciones de poder, tipo de violencia. Elementos valorativos, relaciones de poder,
otras circunstancias que complementan el tipo como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia. Autopsia médico-legal en casos de femicidio. El trabajo del médico legal inicia en el lugar del suceso. Resulta fundamental su participación a fin de obtener información relevante que le permita tener una visión más amplia de cómo pudo acontecer el hecho. Entre los hallazgos más importantes tenemos posición de la víctima, número de heridas, estado de prendas de vestir, señas particulares. Los elementos de prueba más importantes de donde se obtiene el material biológico para la investigación de esta clase de delitos son prendas de vestir del agresor, manchas de sangre en las prendas de la víctima o en el lugar de los hechos, pelos recuperados en las manos de la víctima o en la escena, muestras de tejido bajo las uñas de la víctima, colillas de cigarrillo, botellas. Histopatología forense. Comprende el estudio microscópico de los órganos extraídos durante la práctica de la autopsia y judicial, utilizando las herramientas y metodología propias de la histopatología clínica. Odontología forense. La odontología forense juega un rol importante en la investigación médico-legal y el procedimiento de identificación humana. Radiología forense. Es la rama de la medicina que relaciona la radiología con el derecho y está íntimamente conectada con la antropología. Es indudable el aporte de esta especialidad para el médico forense en el momento de realizar la autopsia y el valor documental que tienen las radiografías como prueba objetiva.